¿Qué tal? ¿Cómo estáis, amigos, amigas? Buenas noches. Bueno, yo creo que el título dice todo, ¿verdad? El título del vídeo dice prácticamente todo lo que os voy a explicar ahora en este vídeo en unos minutitos. Y es que resulta que ahora se ha publicado un estudio en el que los niños de 0 a 3 años vuelven a ser unos supercontagiadores. Es decir, contagian más que los adolescentes. ¿Qué he dicho así? Los niños de 0 a 3 años contagian más que los adolescentes, no pasaría absolutamente nada, pero dicho fuera del contexto en el que lo están poniendo, parece que es que ahora los niños de 0 a 3 años son los que más contagian del mundo, son súper contagiadores. Bueno, os pongo en situación. Hace unos días recibía una serie de comunicaciones de varias mamás, papás que trabajan en hospitales, en la que me decían que se estaba empezando a hablar de que la sexta ola la querían llamar la ola de los niños, o una hipotética sexta ola, ¿vale? Es decir, estamos en un proceso en el que ya se ha vacunado a los niños hasta los 12 años, creo recordar, y, bueno, ¿quién queda por vacunar? Los niños. Y curiosamente la sexta ola es la ola de los niños. Hemos pasado un verano donde hemos estado todos en las playas, hemos estado todos en chiringuitos, sin mascarilla porque ya no es obligatoria, y resulta que ahora los niños son los que más contagian. Bueno, esta noticia que hoy sale en Antena 3, que además en Antena 3, no os quiero engañar, pero dice: los niños de 0 a 3 años contagian más la COVID-19 a sus familiares que adolescentes, según un estudio. Según un estudio. Uno, el que sea, ¿vale? En su página web amplían y dicen que este estudio está realizado por Public Health Ontario. Por lo que yo he podido ver, Public Health Ontario pues es un servicio de Ontario que tiene, entre otras cosas, laboratorio, análisis de datos. Sabéis que el virus, el COVID no se está comportando igual en todos los territorios, no se está comportando igual con todas las edades, pero nosotros hacemos caso nos hacemos eco de un estudio de la Public Health Ontario. Si alguien había escuchado hablar de este sitio, que lo diga, porque yo es la primera vez que escucho hablar de este sitio. Quizás sea un ignorante. Este estudio, por lo visto, dice que los niños de 0 a 3 años contagian más que los niños adolescentes, y lo achacan a algo tan sencillo como que los niños de 0 a 3 años tienen situaciones en las que están más apegados a sus familiares que los adolescentes. Para llegar a esta conclusión no hacía falta tampoco hacer un estudio. Está claro que los niños de 0 a 3 años necesitan una atención y se apegan más a sus familiares que los adolescentes, ¿vale? Bueno, lo que os quería comentar sobre todo, y no me quiero ir por las ramas, es la situación es por qué se hacen eco de repente esto los medios informativos, porque esto no es de hoy. Hoy ha salido en El Mundo, pero es que, perdón, en Antena 3, pero es que hace 7 días salió en El Mundo, salió en La Razón, este estudio de Public Health Ontario, que curiosamente en su página web no lo encuentro por ningún sitio, pero bueno, debe ser muy importante. Yo lo que quiero decirle a estos medios de comunicación que se hacen eco de este tipo de noticias para meter miedo, porque esto es meter miedo otra vez a la población, para volver a recordarnos que el COVID se contagia, que el COVID, sí, todos sabemos que el COVID se contagia, que el COVID no se va a ir, el COVID está ahí y es una cosa que vamos a tener que vivir con ella, estemos vacunados o no estemos vacunados. A mí me gustaría saber por qué no hacéis un periodismo de verdad, real, y venís a las escuelas infantiles, por ejemplo, por poneros un ejemplo, venís a las escuelas infantiles, aquí, a los que llevamos abiertos desde el 1 de julio de 2020, con niños sin mascarilla, ¿de acuerdo?, a preguntarnos si los niños contagian o no contagian. Porque una de las cosas características que ha caracterizado, y valga la redundancia, el curso, ¿vale?, ha sido precisamente los pocos casos de COVID que hemos tenido y los pocos contagios que hemos tenido en niños de 0 a 3 años. Vaya, esto no es como el estudio de Public Health Ontario. Esto es un estudio de las escuelas infantiles, en este caso podríamos decir de toda España, yo hablo de Comunidad de Madrid, por ejemplo, en el que es tan sencillo como descolgar un teléfono, llamarnos y preguntarnos cuántos niños se han contagiado y cuántos han provocado que en su casa se contagie un adulto. Porque os puedo asegurar que los números no salen con lo que estáis contando, o por lo menos en el desarrollo de la noticia a nivel periodístico en Internet, porque
en la televisión ni siquiera desarrolláis la noticia. Soltáis ahí la bomba y ala, y a correr. Qué casualidad que esto ocurra un 25 de agosto, cuando tenemos que volver a las aulas. El año pasado fue aquella guerra de que todos nos íbamos a contagiar, que no teníamos protocolos, que por Dios, que todo era terrorífico y terrible, cuando las escuelas llevamos abiertas desde el 1 de julio, con mucho miedo, pero con muchísima responsabilidad, porque los niños, que son los grandes perdedores de todo esto, no tenían a dónde ir. Y ahora resulta que volvemos otra vez, se acaba el verano, hemos tenido un verano donde todo el mundo está en la playa, no se han debido contagiar como ustedes quieren, a lo mejor. No hemos debido tener el número de contagios para meter miedo, diciendo que es que fíjese usted que irresponsables somos en la playa y que irresponsables somos en tal. Y ahora resulta que es que los niños. ¿Los niños por qué? Porque son los únicos que quedan por vacunar. ¿Qué estamos hablando entonces? ¿De negocio? Bueno, negocio es el... Compañeros, compañeras, que abrimos todos los días la persiana de nuestras escuelas infantiles y que luchamos todos los días por salir adelante a pesar de todo, las puñaladas que se nos han dado, de la dejadez que se ha tenido con nosotros, y la cantidad de horas y horas y horas que hemos dedicado a tener todos los protocolos perfectos y a hacerlo todo maravillosamente bien. Como para que ahora, unos días antes de que empiece el curso, vengan ustedes a meter miedo otra vez, diciendo ahora que los niños de 0-3 son los que más contagian. Aquí, de repente, en la noticia, desarrollando la noticia, me llama mucho la atención de que el mundo dice que en la mayoría de los casos la cadena de transmisión se detuvo con el niño infectado. En la mayoría de los casos. Y en un 27,3% de los hogares los pequeños contagiaron al menos a otro familiar. ¿Y los adultos? ¿Cómo han contagiado a los familiares? ¿Este estudio es antes de las vacunas? ¿Después de las vacunas? De los 6.000 y pico niños que se supone que de 0 a 18 años que está el estudio, ¿este estudio se ha hecho con gente que en casa estaba vacunada? ¿O con gente que estaba sin vacunar? Es que esto cambia un poquito el resultado de las pruebas, ¿verdad? No es lo mismo estar vacunado que no estar vacunado. Y ahora resulta que es que los niños de 0 a 3 años. Pues mira, les voy a decir una cosa. Déjennos en paz. Medios de comunicación, no tenéis vergüenza. No tenéis vergüenza. Tenéis el derecho, todo el derecho del mundo a informar como os dé la gana. Pero permitidme que os diga que no tenéis vergüenza. Llamarnos por teléfono y preguntarnos cuántos contagios hemos tenido, y preguntarnos cuántos brotes ha habido, y preguntarnos cuántos niños se han contagiado en la escuela y cuántos adultos se han contagiado a raíz de los niños. Preguntarlo. ¿Por qué no lo hacéis? Porque no hacéis ese periodismo. ¿Por qué no? Porque es más fácil coger una noticia interesada, porque de repente esto es interesado, porque os puedo prometer que si entráis en publichealthontario.ca, ¿vale? Que es la página web de este laboratorio, esto es un sitio estándar. O sea, y la noticia es sumamente importante porque un estudio dice que los niños de 0 a 3 años contagian. Bueno, qué deciros, simplemente quería hacer este vídeo para comentaros que estaba claro que lo que nos habían dicho y que nos habían comentado, y es que iban a llamar a la sexta hora, a la hora de los niños, lo veremos dentro de poco. La hora de los niños serán los que contagien, hay que vacunarlos, me imagino que detrás habrá negocio o no, estarán las farmacéuticas o no, pero nos tendremos que vacunar todos, y me parece fantástico y maravilloso si sirve de verdad, pero soltar esto cuando esto no tiene ni pies ni cabeza, porque hay que preguntar desde julio del 2020 hasta el 25 de agosto del 2021, preguntar a las escuelas infantiles, a ver cuántas escuelas infantiles han tenido casos y cuántos nos hemos contagiado con niños de 0 a 3 años. Recordar, sin mascarilla, y hasta el mes de marzo que nos pusieron la primera dosis de la vacuna, y hasta el mes de julio, en algunos casos, que nos pusieron la segunda dosis de la vacuna. A ver cuántos nos hemos contagiado. Ese es el auténtico estudio que tendríais que hacer. ¿De acuerdo? Ese es el auténtico estudio. Pero no soltar esto, porque esto de verdad lo único que hacéis es meter miedo, interesado me imagino, meter miedo a la gente, porque la vuelta al cole ahora, ¿qué pasa? Que ahora ya estamos preparando que los niños contagian y que la vuelta al cole y que no sé qué. Pues para mí no tenéis vergüenza. Sinceramente os lo digo, y hablo como David Iglesias, persona,
primero, y luego, si queréis, como director de la Escuela Infantil Pequeguay. No hay ningún problema, lo puedo decir. Es mi opinión y no tengo ningún problema en decirlo. Así que nada, simplemente quería deciros esto. Hace muchísimo calor, estoy sudando. Si se ve en el vídeo, pues lo siento. Tengo un corcho en la mano, porque sí, porque lo encontré por aquí y estaba jugando con él. Y simplemente me siento indignado porque me han avisado hace unos días de que esto iba a llegar. Y los medios de comunicación se están haciendo eco y esto no va a parar aquí. Acordaros de lo que os digo, esto no va a parar aquí. Van a seguir y van a seguir y van a seguir. Y esta será la sexta ola, será la ola de los niños. ¿Qué es lo que queda? Sin vacunar. Lo demás, estamos todos vacunados. Salud, suerte y sobre todo mucho ánimo, muchas ganas y mucha fuerza. Ánimo.